Señor Inerarity, se fue cuajando en España, por decirlo de alguna manera, previo a las elecciones, el convencimiento bastante generalizado, independientemente de las ideologías y de las posturas y de las sensaciones, que España necesitaba un cambio. Luego que se ha votado, ¿estamos encaminados hacia ese cambio? Yo creo que en España lo que no funciona bien es el tiempo. Es decir, o bien no somos capaces de abordar las reformas de fondo que hay que hacer y por tanto lo que los partidos que han tenido la hegemonía hasta ahora sencillamente no hacen nada y no consiguen introducir modificaciones en la Constitución, ni siquiera, por ejemplo, para el tema de la sucesión de la mujer en la corona. Por tanto, o bien el tiempo es así de lento y de estático, o bien oscilamos al otro extremo, que es un tiempo, yo creo que un tiempo de gran velocidad, en virtud del cual aparecen y desaparecen nuevos actores en el escenario político. Es decir, yo creo que en España de la política se ha apoderado una cierta lógica de la moda y aparecen productos de temporada que desaparecen enseguida. Las cosas, el verbo que más se utiliza ahora mismo en España para explicar lo que está pasando en política es irrumpir o emergentes, las fuerzas emergentes, las fuerzas que irrumpen. Y enseguida, al cabo de 6 meses, esas fuerzas se convierten en viejas. Este acortamiento de los tiempos de la decepción, del agotamiento del carisma, de la decepción con lo que se presentaba como nuevo, es muy típica de la situación un poco esquizofrénica de la España contemporánea. Hay un cansancio democrático, ¿o me equivoco? Depende de lo que entendamos. No hay ningún cuestionamiento que represente algún peligro para la democracia. No. En absoluto. O sea, no es discutida en ninguna modalidad. Lo que se aparece son distintos modos de declinarla o entenderla. Pero hay un acuerdo mucho más amplio del que puede parecer cuando uno ve, a lo mejor un poco desde fuera, las disputas duras que hay, ¿no? Lo que sí que hay es un cierto hastío respecto de algunas formas de hacer la política que ya son parte del pasado, pero que se resisten a quitarse de en medio o a renovarse. Y me refiero fundamentalmente a una estructura de partidos muy pesada, muy poca capacidad de renovación, y al mismo tiempo la corrupción, que por cierto es una corrupción que se desarrolla, se despliega enormemente en el momento del boom inmobiliario anterior a la crisis económica y que no tiene nada que ver con algo que esté realmente presente en la sociedad española actual. Los casos que ahora mismo estamos viendo en los tribunales son casos muy antiguos, de 5 o incluso 10 años para atrás, ¿no? Y estamos en ese momento de transición entre ese viejo mundo y el nuevo mundo, sin saber todavía cómo esto se consolidará. Yo le hacía la pregunta del cansancio democrático efectivamente en el sentido de que, como usted dice, hay una cierta ineficacia de los partidos políticos o de algunos de ellos. ¿Significa eso que de una u otra manera ha llegado el momento de repensar ciertos aspectos de la democracia? Sí. Sí, yo me dedico a eso fundamentalmente. Ese es mi Así oficio, es. con lo cual tengo que decir que sí, porque además me dedico al tema, ¿no? Yo ahora publico en el mes de septiembre un libro que se va a llamar la política en tiempos de indignación. Y precisamente lo que trato de examinar es todos esos grandes temas de la política. Los partidos, quién es competente, la función de los expertos, quién puede decidir qué tipo de cosas, la política de transparencia, la relación entre ética y política, el buen gobierno. Trato de examinar todas esas cosas a la luz del debate que ha tenido lugar en España, fundamentalmente en torno al gran movimiento que supuso la indignación, el movimiento de los indignados en el punto álgido de la crisis. Y mi tesis es que
van a cambiar muchas cosas, pero no tantas como parece. O dicho de otra manera, que a veces hacía falta ciertos elementos, ciertas contradicciones en el sistema para que el sistema mismo se renovara. Y no pensemos que vamos hacia una España en la cual desaparezcan los partidos políticos, sería muy preocupante además, sino más bien hacia un tipo de sociedad en la cual los partidos políticos tienen que modificar profundamente su cultura política. Mencionaba usted el tema de la corrupción. El delincuente común es considerado un ser que ha asesinado a su conciencia para no tener ningún sentimiento de culpabilidad. ¿Los corruptos de Punta en Blanco también han clausurado las puertas de su conciencia? Cuando la corrupción tiene que ver con dos cosas. Una, con el tipo de capitalismo que hay en España, que no es un capitalismo de mercados abiertos, transparentes, de libre competencia, sino que es un capitalismo todavía muy vinculado a formas de organización de la sociedad, de organización del poder, clientelar. A veces la gente le echa la culpa al mercado de lo que pasa, y probablemente lo que esté pasando en España es que no hay suficiente mercado, es decir, que hay grupos de intereses, hay estructuras clientelares de poder, etcétera, que eso desde el punto de vista económico producen una enorme distorsión y son fuente de corrupción. Por tanto, hay una vieja cultura o incultura más bien político-económica en España que mezcla cosas que explicaría lo que nos ha pasado. Y la otra cosa tiene que ver con lo que fue el fenómeno de la burbuja inmobiliaria. Es decir, el mundo, la España de antes del 2008, donde hubo un crecimiento exorbitado, en aquel momento se discutía si España ya era la octava o la novena potencia económica del mundo, si tenía derecho a reivindicar un puesto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Vivíamos en una borrachera de crecimiento económico. Yo me acuerdo en aquella época los que nos dedicábamos a estudiar éramos los más tontos, porque todo el mundo nos decía, pero ¿cómo te dedicas a esto? Cuando se puede ganar mucho dinero, se puede tener mucho poder, etcétera. Bueno, pues a mí me interesaban otras cosas, ¿no? En ese momento fue muy general en la sociedad española, estuvo muy generalizada la idea de que el éxito era una cosa muy fácil, muy inmediata, y que la trampa en el fondo pues no era un asunto de conciencia, porque todo el mundo lo hacía, ¿no? Lo hacían la clase política, pero también lo hacían muchos agentes económicos, altos y bajos. También en el mundo del pequeño trabajador la trampa era muy frecuente, el no pagar impuestos. O sea, ha sido un tema muy generalizado. Lo que pasa que en las grandes fortunas o en las grandes autoridades eso choca más y probablemente contrasta más con lo que debía ser su responsabilidad, pero era un asunto bastante generalizado en un momento de gran crecimiento desordenado, por cierto, irrespetuoso absolutamente con el medio ambiente. Si uno va a ciertas zonas de España, playas totalmente saqueadas por los especuladores inmobiliarios, una ley del suelo desastrosa, en fin, toda esa mezcla fatal se vivía de una especie de euforia, de éxtasis colectivo, de crecimiento ilimitado. Y eso es lo que se ha acabado. Déjeme que insista, porque yo le hacía la pregunta anterior del aspecto ético moral de los corruptos por otra razón, y es que me pregunto si no hay una relación también, aparte de la tentación del dinero, de la posibilidad de acceder fácilmente a él, el hecho de que nos estamos deshaciendo del estudio de las humanidades y de las costumbres cívicas. Y entonces, cuando hay una carencia en la formación de los seres humanos de tan hondo calado, puede incidir seriamente, digamos, en el resultado que estamos viendo, no solo en España, porque el caso en varios países de América Latina es de una máxima gravedad. Sí, en parte es una vieja discusión, concretamente en España, ¿no? Aquella institución tan notable que se llamó la Institución Libre de Enseñanza, en la que participó, por cierto, un tatarabuelo mío, era un intento de hacer algo que en España
parece imposible, ¿no? Que es introducir el gusto por las humanidades, por la cultura clásica, por las grandes preguntas y todo el cortejo, introducirlo en los hábitos educativos, en los hábitos de la gente joven, y todo eso acompañado de ese cortejo de virtudes que lleva consigo una cultura humanista, ¿no? Que es una cultura de comprensión de lo extraño, de respeto al diferente, de convivencia con la diferencia interna. Claro, España es un país que durante muchos años ha hablado oficialmente de el enemigo interno. Los enemigos no eran solamente gente de fuera hostil, sino que había dentro malos españoles o gente, en fin, probablemente no haga falta remontarse a la expulsión de los judíos, pero sí que hay una cierta incapacidad en España de desarrollar una cultura cívica que nos permita convivir con puntos de vista y con costumbres y con modelos diferentes. Yo creo que eso está cambiando y en parte las cosas que están pasando aceleradamente en España tienen que ver con que ya esa sociedad española mucho más abierta, que tiene los Erasmus y que viaja y uno escucha castellano a gente joven en Utrecht, en cualquier sitio, que son universitarios. Yo me he encontrado, que viajo mucho por Europa, me he encontrado universitarios españoles por todas las calles de cualquier ciudad europea. Era inevitable que eso produjera un cambio de cultura que probablemente contrasta con unos ciertos hábitos tradicionales, ¿no? Pero creo que la carrera hacia una completa homologación con esas culturas cívicas vecinas es imparable. Si yo lo escucho, hay siempre un trasfondo en sus respuestas. Y es que usted rehúye por definición de la autoflagelación. Es decir, el pesimismo no puede estar presente en las respuestas de Daniel Innerarity. ¿Por qué? A mí me enseñaron en mi familia que el optimismo era una obligación moral, no era una opción. Es como los pasos de cebra. ¿No? Los pasos de cebra no son un asunto opcional, si quiero atropello a alguien o no. No, siempre que hay un paso de cebra y una persona está pasando, hay que parar el coche, ¿no? Pues a mí me enseñan lo mismo con el optimismo. Y luego he llegado a una conclusión con el paso del tiempo que justifica también esa obligación, y es que los pesimistas generalmente son gente muy dogmática, muy segura de que esto es inmejorable, de que el mundo va a peor y yo he descubierto la clave que explica que eso es necesariamente así. Y en cambio, detrás de los grandes optimistas de la historia, hoy hemos hablado de Erasmo, detrás de los grandes optimistas hay una cultura, hay una relación con la realidad más escéptica, más capaz de admitir una dimensión de incertidumbre y menos en blanco y negro, probablemente con más matices, y sobre todo de pensar que el futuro está abierto, que no está escrito, no de una manera menos determinista, y muchas veces detrás de un pesimista lo que hay es un determinista radical, ¿no? Muchísimas gracias. A ti, José.